Bueno, yo quiero hacer una presentación muy distinta, porque yo nací en una biblioteca con algunas mejoras. Es decir, mi casa era una biblioteca con unas mejoras. Es decir, digo eso porque la estimación de la biblioteca en los años finales de la vida de mi padre la estimó más de 20.000 ejemplares. 20.000 ejemplares. Había dos grandes bibliotecas, una en la parte baja, en la planta baja, y otra en la planta alta, ¿no? En la planta alta estaban los libros, en la planta baja estaban los libros valiosos y en la parte alta los libros, digamos, comunes. Había filosofía, literatura, arte, historia, enciclopedia, pero no derecho. Mi padre era abogado, ¿no? Es decir, los libros de derecho estaban en su oficina de derecho, es decir, no había ningún libro de derecho en mi casa. Es decir, que sin en cambio, lo que había eran libros clásicos. Mi padre amaba las primeras ediciones, por ejemplo, y quiero recordar entre una de las ediciones clásicas, había una enciclopedia, la enciclopedia de Diderot. Yo recuerdo el día, yo estaba en la escuela, y recuerdo el día que llegaron media docena de cajones de libros que contenían los 20 y tantos tomos de la enciclopedia de Diderot. Y es una obra que he consultado muchísimas veces, que me parece fantástica, porque la enciclopedia es una obra tecnológica, se ocupa de las artes y los oficios y de lo demás. Bueno, había una enorme colección de primeras ediciones, y yo quiero hacer primero una breve anécdota de por qué, y luego para qué es la explicación. Estaba la primera edición del Leviatán de Hobbes, por ejemplo, la había comprado en 1946 en Nueva York. Y la anécdota era que entró a una librería de viejo y lo vio. Y preguntó cuánto costaba, pensando que iba a ser un número impresionante. Y le dijeron algo así como 10 o 15 dólares. Y entonces lo que hizo es, le preguntó al librero, ¿usted sabe lo que es esto? Y dice, sí, cómo no, la primera edición. Entonces se lo compró. Esto es lo que explica las cosas. En 1946, es decir, terminada la Primera Guerra Mundial, Europa estaba devastada. Y entonces las grandes obras europeas se remataban. Las grandes obras europeas, libros, obras de arte, se remataban y se compraban en América. América se pasaba comprando obras europeas. Hubo un enorme flujo de cuadros, de estatuas, de libros que pasaron a América. Y en particular pasaron al Río de la Plata. Es decir, en el Río de la Plata era posible. El Uruguay en 1900, terminada la Segunda Guerra Mundial, era un país rico y Europa era un país pobre. Y de modo que se podía comprar cualquier cosa. No como por ejemplo, un ejemplar de la enciclopedia de Diderot. Bueno, y esto hacía que en la biblioteca esa de mi padre había ediciones saldinas, de Aldo Manuzio, ¿no? el gran editor veneciano. En particular estaba la comedia, la Divina Comedia, una edición de 1502, que fue la primera edición impresa, ¿no? La primera edición de la Divina Comedia, en italiano. Bueno, había muchas otras obras. Esta biblioteca, cuando murió mi padre, hubo que disolverla, porque biblioteca enorme significa casa enorme también, ¿no? Entonces se repartió una parte entre mis hermanos, otra parte se donó y otra parte se vendió, ¿no? Fueron a pasar aquí. Y bueno, entonces quiero finalizar con una referencia a mi biblioteca, ¿no? Mi biblioteca, yo vivo en una casa donde hay libros en todos los ambientes, desde las cocinas al hall, todos los ambientes tienen libros, todos. Y entonces quiero contar una anécdota lindísima que me pasó hace muy pocos años. Yo estaba caminando por la Ciudad Vieja y encontré una librería de viejo. Y miré la vidriera a ver qué había y vi una cosa que me llamó la atención. Y le dije, entré y pregunté, le digo, ¿esto que está allí es original o es una ilusión? No, es original. ¿Y cuánto cuesta? 250 dólares. Y yo le digo, guárdemela, que voy a buscar plata y la vengo a buscar. Y entonces fui rápidamente a un cajero y
y cuando llegué, todavía me hicieron, como es amigo de este fulano que está acá, se la vamos a rebajar a 200. Entonces, con $200 me compré los 3 tomos de la Principia Matemática de Bertrand Russell y Whitehead, ¿no? Una obra clásica, fantástica. Creo que debe ser el único ejemplar que existe en el país y que es imposible de leer, porque es una obra, la Principia Matemática es absolutamente imposible de leer. Son 3 tomos, que en total son, por ejemplo, 1500 páginas, que, excepto unas primeras páginas, todo lo demás está escrito simbólicamente en lógica formal. De modo que es un libro inelegible, tan poco legible, que los autores confesaron que no podían hacer una segunda edición porque ya no la podían revisar. Y no solo eso, a mí lo que me asombra es quién fue el tipógrafo que escribió eso, porque es decir, quién que revisó semejante obra. Quién sabe cuántos errores puede tener, pero es una obra monumental. Todo el mundo cita, casi nadie, creo que nadie ha leído. Decía Juan al principio que él vivía, cuando era niño, en una biblioteca con mejoras, ¿no? Que la casa era básicamente una biblioteca con algunos ambientes donde se podía dormir, comer, etcétera, ¿no? Esa casa existe, esa casa todavía existe, es una curiosidad. Les paso el dato por si quieren descubrirla. Hoy es la Embajada de Perú, ¿sigue siendo la Embajada de Perú? No, ya no es. Ya no es. Es en la calle Obligado. Si ustedes van por Rivera para afuera, doblan a la derecha por Obligado, a mitad de cuadra, digamos, a mano izquierda. Hay una casa, hay un muro rarísimo y es esa. Sí, claro, no, la casa no se ve tanto, ¿no? Es un misterio que hay detrás de ese muro. Alguna cosa se llega a ver de la planta alta, ¿no? Sí. Esa era la casa de Juan Grompone. Últimamente fue Embajada de Perú, ahora no sé qué destino tiene, pero la van a ubicar enseguida. Ahí estaba esa biblioteca con mejoras.